Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Estoy muy emocionada porque hoy tenemos por delante el análisis de uno de los textos antiguos más ricos y, complejos que existen. Así es. Es el capítulo 9 del libro de Génesis. Nos estamos basando en los textos y comentarios clásicos de la versión Reina Valera, y para quienes estudian o siguen de cerca estas narrativas literarias y teológicas, esto es fascinante. Es un texto fundamental, claro. Porque funciona esencialmente como el inicio de una secuela. O sea, si lo pensamos en términos narrativos o cinematográficos, el mundo acaba de pasar por el cataclismo del diluvio. Sí, el agua ha retrocedido. Exacto, el agua retrocede y los personajes, los sobrevivientes, salen a un mundo que ha sido completamente lavado. Pero, como veremos, traen consigo el mismo equipaje interno. Viejos problemas en un mundo nuevo. Totalmente. Desempacar cómo este capítulo actúa como una especie de, botón de reinicio para la humanidad. Establece nuevas reglas de supervivencia, redefine la justicia y presenta pactos divinos. Bueno, vamos a desempacar esto porque formó la cosmovisión de civilizaciones enteras. Es una excelente manera de enmarcarlo, de verdad. Porque al revisar estos documentos históricos y teológicos, no estamos ante una simple crónica de eventos. Claro, no es un diario. Exactamente. Estamos frente a un texto que busca explicar el origen del orden moral, la ética humana e incluso la estructura geopolítica del mundo antiguo tal como lo entendían sus primeros lectores. Es profundo. Muy profundo. Es, en muchos sentidos, un manual de instrucciones para una civilización que se encuentra ante un lienzo en blanco, pero que opera bajo condiciones radicalmente distintas a las del principio de la creación. Y ese contraste con el principio es precisamente donde arranca el capítulo con mayor fuerza. En los primeros 7 versículos, los comentarios señalan un paralelismo innegable. Ajá. Vemos a lo que los eruditos llaman el nuevo Adán. Dios se dirige a Noé y a sus hijos utilizando exactamente el mismo mandato que le dio a Adán en el jardín del Edén. Fructificad y multiplicaos. Exacto. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es una segunda oportunidad literal. Sin embargo, si nos fijamos bien en los comentarios, esta nueva etapa viene con un tono mucho más sombrío. La armonía original se ha perdido por completo. Se ha perdido totalmente. Y ese es el primer gran cambio estructural en esta nueva humanidad. O sea, en el relato del Edén, la relación entre el ser humano y el reino animal se presenta como una de dominio pacífico. Una mayordomía, digamos. Sí, una mayordomía ideal. Pero aquí, el texto introduce una dinámica de supervivencia bastante cruda. Declara explícitamente que existirá el temor y el miedo de los animales hacia el ser humano. ¡Wow! La creación queda sujeta a la humanidad, pero esa sujeción ya no se basa en la armonía, sino en el instinto de terror. El orden natural se ha fracturado. Ese detalle cambia por completo la atmósfera del relato para quienes nos escuchan. Y va de la mano con otra modificación drástica que a veces pasamos por alto. El cambio de dieta. Exacto. Según Génesis 1:29, antes del diluvio, la dieta humana prescrita era vegetariana. Pero en este mundo postapocalíptico se levanta esa restricción. El texto dice algo así como que todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Es la primera autorización oficial para el consumo de carne. Sí, pero leyendo los análisis, me parece muy curioso que justo cuando se otorga esta enorme libertad dietética, inmediatamente se impone un límite moral muy estricto sobre cómo consumirla. Y ese límite es fundamental para entender la ética bíblica. La libertad de consumir carne viene con una prohibición absoluta. La sangre. Así es. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. En la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, la sangre no es solo un fluido biológico. Representa la vida misma. Exactamente. Es el asiento de la vida. Al prohibir el consumo de sangre, se está instituyendo un recordatorio diario. Un recordatorio ritual. Cada vez que esta nueva humanidad se alimentara, debían recordar que la vida no es un derecho inherente que ellos poseen. Claro, no pueden manipularla a su antojo. No, porque pertenece exclusivamente al Creador. Drenar la sangre es un acto de devolver esa vida a Dios antes de tomar el sustento. Pero aquí hay una tensión que me gustaría que exploremos, porque los comentarios de nuestras fuentes pasan de esta regla sobre la sangre animal a instaurar una ley severa sobre la sangre humana. La pena capital. Sí, el texto declara que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada.
Estamos viendo el establecimiento literal de la pena de muerte. Es un punto de inflexión. Y la pregunta es, ¿cómo reconcilian los textos esta justicia tan estricta que exige vida por vida con un Dios que acaba de prometer que no destruirá a la humanidad nuevamente? Parece contradictorio. Inaugurar una era de gracia con una ley tan severa. Es una tensión excelente para analizar. A simple vista parece contradictorio, sí. Pero teológicamente, los comentaristas explican que la severidad del castigo subraya el valor supremo de lo que se está protegiendo. El valor de la vida. Exacto. La clave está en la justificación que da el mismo texto para esta ley, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Imago Dei. Así es, la imago Dei. La pena capital aquí no se presenta como una simple venganza o un pragmatismo legal. Se presenta como el máximo cerco de protección alrededor de la vida humana. Porque, a pesar de la caída, el ser humano sigue portando esa imagen. Exactamente. A pesar de la corrupción que llevó al diluvio, atentar contra una vida humana es atentar directamente contra la imagen del soberano. La gracia de no enviar otro diluvio no elimina la necesidad de un orden moral estricto. Claro, para evitar que la tierra vuelva a llenarse de la violencia que causó el cataclismo en primer lugar. Ese es el punto central. Es decir, el reinicio exige barreras legales para que la historia no se repita. Y esto nos lleva naturalmente a los versículos del 8 al 17, que estructuran el gran pacto de este capítulo. Una sección hermosa. Y lo que más me llama la atención al revisar el material no es solo la promesa en sí, sino los involucrados. A menudo pensamos en esto como un trato exclusivo entre Dios y Noé. Ajá. Pero el texto insiste repetidamente en que el pacto es con toda alma viviente y con la tierra misma. Las fuentes subrayan que es un contrato universal, de alcance planetario. Y es un tipo de pacto muy específico. En el mundo antiguo, la mayoría de los tratados eran condicionales. Dependían de que ambas partes cumplieran. Exactamente. Si un rey vasallo dejaba de pagar tributo, el rey soberano anulaba el pacto y atacaba. Lo que es fascinante aquí es la unilateralidad de este pacto en Génesis 9. La promesa monumental. Sí, no será más destruida toda carne por aguas de diluvio. Dios se ata a sí mismo a esta promesa de preservación sin poner condiciones a la humanidad. Es increíble eso. No dice que no enviará otro diluvio siempre y cuando se porten bien. Es una garantía incondicional de que la naturaleza mantendrá su curso. Y eso proporciona la estabilidad necesaria para que la historia humana pueda desarrollarse. Y la señal que se elige para sellar esta garantía es fascinante. El texto habla de poner mi arco en las nubes. Para nuestra audiencia es el arco iris, por supuesto. Claro. Pero al profundizar en el lenguaje original que cita nuestras fuentes, la palabra utilizada para arco es literalmente la misma palabra que se usa para un arco de guerra. El arma de combate. Sí, hay una imagen poética increíble aquí que los eruditos resaltan. Un dios guerrero que, después de haber utilizado la tormenta como instrumento de juicio, literalmente cuelga su arma en el cielo. Y fíjate que el arco está apuntando hacia arriba, no hacia la tierra. Es verdad, no apunta a la humanidad. Esa es una de las observaciones exegéticas más profundas sobre este pasaje. La misma lluvia que antes fue un instrumento de destrucción, ahora culmina con un símbolo visual de gracia. El arco se convierte en un monumento de paz. Un recordatorio activo. Así es. El texto menciona que cuando el arco aparezca, Dios dice que se acordará del pacto perpetuo. Y en el lenguaje bíblico, recordar conlleva una acción. Significa moverse para actuar en beneficio de alguien. No es que sufra de amnesia. Exacto, no es un lapsus de memoria. El arco es una declaración activa de que la gracia y la misericordia están sosteniendo el mundo, permitiendo que la historia avance a pesar de las fallas de la humanidad. Y hablando de fallas, aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, Porque es irónico lo rápido que esa naturaleza vuelve a manifestarse. Pasamos a la tercera sección, de los versículos 18 al 23. el giro inesperado. Totalmente inesperado. El héroe de la historia, el hombre justo, planta una viña, se embriaga y termina desnudo dentro de su tienda. Más allá del asombro por la brutal honestidad del texto bíblico, los análisis nos invitan a ver los paralelos literarios. ¿Los ecos del pasado? Sí, tenemos nuevamente a un hombre en un huerto, lidiando con el fruto de ese huerto, lo que resulta en una caída que termina en desnudez y vergüenza. Es casi como si estuviéramos leyendo una repetición del incidente del Edén. Esa conexión literaria es vital para el mensaje teológico. El autor está demostrando que el problema fundamental no era el entorno externo. Sino el corazón humano. Exactamente.
Las aguas del diluvio pudieron lavar la superficie de la tierra, pero no cambiaron la naturaleza pecaminosa del ser humano. Los héroes bíblicos son mostrados con todas sus fallas. Y eso demuestra que la humanidad, incluso en su estado más purificado, sigue necesitando gracia. Requiere una intervención mucho más profunda que un simple reinicio físico. Y esa caída establece el escenario para el conflicto con sus hijos. El texto detalla la reacción de Cam, quien entra, ve la desnudez de su padre y sale a contárselo a sus hermanos. Un acto gravísimo. Para nuestra mentalidad moderna, esto podría parecer simplemente, no sé, una falta de tacto o morbo, pero los comentarios son muy claros en que dentro del contexto cultural antiguo, esto fue una transgresión enorme. Hay que entender la cultura del honor y la vergüenza de las sociedades antiguas. Claro. Ver la desnudez del líder y salir a divulgarlo era un acto de abierta rebelión. Fue un acto de burla calculada para deshonrar a la figura central de la familia. Una falta de respeto tremenda. Totalmente. Al no proteger la dignidad de su padre, Cam violó uno de los principios más sagrados de la cohesión familiar en esa época. Y ese contraste hace que la reacción de sus hermanos Sem y Jafet resalte muchísimo. Me encanta resaltar esto porque cuando ellos se enteran, toman una ropa, caminan de espaldas para entrar y cubrir a su padre sin mirarlo. Una escena de profundo respeto. Muy gráfica. Están restaurando el honor de la familia al costo de su propia comodidad. Están cubriendo la vergüenza en lugar de exponerla. Y las repercusiones de estas dos actitudes definen el resto del capítulo. Así es, porque esas acciones se convierten en el catalizador de las declaraciones proféticas que cierran el relato. Las palabras de un patriarca no eran simples enojos. Eran declaraciones formales. Declaraciones que tenían el poder de moldear la realidad futura de sus descendientes. Y eso nos lleva a los versículos del 24 al 29, que funcionan como un auténtico mapa geopolítico y espiritual del futuro. Un desglose fascinante. Cuando Noé despierta y se entera, pronuncia una maldición muy específica. Pero maldice al hijo de Cam, a Canaán. Declara que Canaán será siervo de siervos. Históricamente, este texto prefigura el destino de los pueblos cananeos, que ocuparían la tierra y terminarían sometidos por otras naciones debido a sus prácticas. Entiendo. ¿Y qué hay de la bendición de Sem? Esa es de una naturaleza distinta. Noé asocia directamente a Dios con este hijo. De la línea de Sem vendría una bendición espiritual inmensa, trazando la línea hacia Abraham, Israel y, eventualmente, en la teología judeocristiana, el Mesías. La línea portadora de la promesa teológica. Exactamente. Y luego tenemos a Jafet. La profecía dice que Dios engrandecerá a Jafet y que habitará en las tiendas de Sem. ¿Cómo se interpreta eso de habitar en las tiendas? Históricamente, Jafet se asocia con la expansión territorial por Europa y Asia Menor. Pero habitar en las tiendas de Sem simboliza que los gentiles eventualmente participarían de las bendiciones espirituales del linaje de Sem. Es un destello de una gracia universal. Es una síntesis monumental. De las decisiones de una familia en un mundo recién destruido, se trazan las líneas de toda la historia posterior. Así es. Y el capítulo cierra dándonos el final biográfico de Noé, quien vivió 350 años más, muriendo a la impresionante edad de 950 años. Se cierra una era. Si hacemos un balance, nos encontramos con un panorama muy realista. Un Dios misericordioso que valora la vida, establece el orden moral y sella promesas. Pero que también expone que el problema del mal persiste. Exacto. El entorno puede reiniciarse por completo, pero llevamos nuestra naturaleza con nosotros. Y creo que hay una reflexión importante aquí sobre ¿por qué importa esto hoy? Sí, cuéntame. Tenemos la tendencia humana a creer que un cambio de escenario va a resolver todos nuestros problemas. Mudarse de ciudad, cambiar de trabajo. Sí, el mito de empezar de cero. La historia de Noé es un espejo. Nos muestra que las herramientas externas no son suficientes para corregir la fractura interna. Es una bofetada de realidad. Noé tenía el mundo recién lavado, pero llevó su propia humanidad en el barco. El cambio de escenario no cambia quiénes somos por dentro. Es el primer paso para buscar soluciones reales en lugar de escapes geográficos. Definitivamente. Ha sido un recorrido revelador, pero para cerrar este análisis profundo, quiero dejar una idea resonando en la mente de quienes nos escuchan hoy, basada en esa transformación del significado de la lluvia. ¿El arco en las nubes? Exacto. Si el arco iris, este símbolo de pacto incondicional, nace exactamente de las mismas nubes que trajeron la tormenta más oscura,
nos deja una pregunta abierta. ¿Cuál sería? ¿Cómo podríamos empezar a mirar los instrumentos de nuestras crisis actuales no solo como símbolos de destrucción, sino como el lienzo donde eventualmente se dibujarán nuestras mayores garantías de esperanza? Es algo profundo para reflexionar sobre nuestros propios procesos. Una gran pregunta para llevarnos. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta nuestra próxima exploración a fondo.